Hola querida familia del Reino, un placer saludarles, bendecirles en nuestro plan de lectura y estudio bíblico en casa T54. Vamos a estar teniendo un recorrido de 54 semanas estudiando las Escrituras y sé que hay tres cosas básicamente que el Espíritu de Dios hará en nosotros. Número uno, va a profundizar, a incrementar en nosotros el amor por la palabra del Dios eterno, por su voluntad. Número dos, nos va a cada día revelar con mayor profundidad la persona del Mesías. Y número tres, va a hacer que en nosotros se establezca la cultura del reino eterno y va de alguna manera a disolver esa cultura que necesita en nosotros ser derribada para que el estilo de vida del cielo se establezca en cada uno de nosotros. Estoy contenta porque estamos viviendo tiempos extraordinarios. Estoy acá en Argentina, en la ciudad de Resistencia, en la provincia de El Chaco. Y hemos vivido tiempos hermosos de parte de Dios. Quiero compartirles que el Eterno ha dado una palabra direccional para la Argentina que tiene que ver con la activación de una dimensión de sobrenaturalidad, de milagros y de señales. Y eso no es solamente para la Argentina, sino para todo el pueblo de Dios. El Padre ha traído una activación y está provocando una activación en todos aquellos que tengan el corazón dispuesto para ser usados por Él. El Dios eterno nos va a usar con poder para la gloria y honra de su nombre. Así que bueno, vamos a iniciar entonces. Estamos en la semana número 8. Y hoy voy a estar compartiéndoles el capítulo 32, 33, 34, 35 y 36 del libro de Génesis. Vamos a estar haciéndolo en un solo video y varios temas que tratan estos capítulos. Hay mucha tela que cortar, pero básicamente les voy a dar una especie de resumen porque sé que usted ha estado leyendo en casa las porciones de la Escritura y voy a darle un resumen y a tocar episodios resaltantes en mi opinión y de lo que he podido leer, aprender, pues compartir eso que el Espíritu de Dios pone en mi espíritu para ti. Así que quiero iniciar con el capítulo 32 del libro de Génesis, donde se dan varios episodios. Por ejemplo, empezamos recordando que Jacob envía mensajeros a Esaú. La semana anterior, la semana número 7, recordemos que Jacob sale de Aram y Labán corre a su encuentro, pero luego Dios le impide a Labán detener a Jacob con sus mujeres. Labán termina yéndose pues derrotado, se despide de sus hijas y Jacob se va con sus mujeres a la tierra de sus padres como el Eterno se le había aparecido y le había ordenado. Entonces Jacob emprende ese camino. Jacob emprende ese camino, el viento me jugó una pasada. Y pues imagínense lo que estaba en el corazón de Jacob cuando entiende que se va a ver nuevamente con su hermano, a quien él de alguna manera pues usurpó su identidad para ser bendecido por su padre Isaac. Jacob tenía que ir a enfrentarse a aquel rollo, aquel acontecimiento que había dejado sin resolver de alguna manera. Él tenía que huir de Esaú porque pretendía matarlo, pero ahora ese mismo hermano que pretendía matarlo porque sentía que él le había robado su primogenitura, pues ahora tendría que ir a enfrentarlo y encontrarse con él inevitablemente porque había Jacob recibido una palabra del Dios eterno. Entonces, imagínense por un momento lo que estaba en el corazón de Jacob, tal vez la incertidumbre, aunque había una palabra dada por Dios, pues en su parte humana, Jacob debió haber experimentado incertidumbre o temor, y ya lo vamos a ver en la Escritura. Él envía, dice la Escritura, mensajeros a Esaú. Esos mensajeros regresan y le dan el reporte de que Esaú viene con 400 hombres a recibirle. Imagínese usted, imagínese lo que palpitó el corazón de Jacob. Luego Jacob tuvo un gran temor y divide los dos campamentos con la finalidad de que si Esaú les atacaba, pues mientras atacaba un campamento, el otro campamento huiría. Y vemos en la Escritura que él toma esta decisión por causa del temor. Como lo dije anteriormente, Dios le dio a Jacob una promesa. Y dentro de esa promesa, cuando estuvo en Betel,
le dijo acerca de la cobertura. Dios le daría protección. Jacob le pidió a Dios que si estaría con él, si le diera vestido y le diera provisión y cobertura, pues él le iba a entregar los diezmos de todo. Él hizo un voto con Dios. Dice la escritura que Dios lo hizo, un hombre muy próspero. Por eso Labán estaba terriblemente afectado cuando Jacob se va de su lado. Y ahora Jacob regresa. Y dentro, como lo dije anteriormente, dentro de esa promesa estaba la cobertura, pero en medio de la circunstancia, y muchas veces a nosotros nos puede ocurrir, estamos viviendo circunstancias difíciles donde se pone a prueba nuestra confianza en aquella palabra que el Dios eterno nos ha entregado. Dios le había dado una palabra a Jacob y estuvo con él, y dice la escritura que le impidió a Labán hacerle daño a Jacob. Entonces, Jacob tenía la garantía de Dios de no solamente de ser prosperado, y fue prosperado, sino también de que Dios le daría cobertura. Pero en este momento Jacob se iba a enfrentar a su hermano, que estaba molestísimo con él. Le dan el reporte los mensajeros de que su hermano viene con 400 hombres, y en ese momento en la parte humana de Jacob tuvo que haber tambaleado, se desestabilizó, y Jacob toma esta decisión y divide los campamentos para que uno de los dos se salvara si su hermano lo iba a atacar. Luego encontramos en la escritura que Jacob clama a Dios. Recordemos que las características de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob era que eran hombres que tenían intimidad con el Padre, hombres que caminaban en su Torá, caminaban en sus mandamientos. Recordemos lo que dice la escritura en el libro de Génesis, igual el mismo libro que estamos estudiando, capítulo 26, versículo 5, dice que Abraham guardó los mandamientos del Dios eterno, guardó sus preceptos, guardó sus estatutos. De la misma manera Isaac caminó en ello. También dice la escritura que Abraham levantó altares, Isaac levantó altares. De la misma manera Jacob y siguió esa misma línea, esa misma dinámica de adoración al Dios eterno, de ser hombres que tuvieron intimidad con Dios, que supieron escuchar la voz de Dios, hombres a quien Dios se les apareció, les habló y les direccionó. Entonces vemos en la escritura que Jacob clama a Dios, Jacob confía en Dios, pero por supuesto hay una parte de él que está en incertidumbre. Y en nuestra humanidad todos pasamos por esas etapas. En el capítulo 32 que estamos estudiando, versículo 9 dice: y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. Pues con mi cayado vadeé este Jordán, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar, y por ser tanta no se puede contar. Fijémonos en esto. Jacob clama a Dios. Primeramente vemos un hombre que se humilla, que reconoce su condición de temor, que reconoce la grandeza de su Dios y le dice, no soy digno de él. Él sabe que Dios lo que hizo, lo hizo por su gracia hacia él, porque la gracia de Dios no es a partir de Yeshua. La gracia del Padre estuvo siempre. Por ejemplo, vemos en la vida del rey David, por gracia Dios pues lo perdonó y lo restauró, y se dice en la escritura que aún después de haber cometido las faltas tan graves como asesinato, Dios le perdonó, y dice la escritura que Dios habló de él, que era un hombre conforme a su corazón. Entonces Jacob reconoció la gracia del Padre siempre ha existido y siempre existirá. Entonces lo que vemos es que a través de Yeshua o en Yeshua se da la máxima expresión de la gracia personificada en el Hijo de Dios. Pero vemos acá que Jacob reconoce la gracia del Padre, y aunque no menciona la palabra gracia, él está reconociendo que no es merecedor, que todo lo que Dios le decidió entregar fue por escogencia, por su voluntad.
es por su gracia. Y dentro de ese ruego él reconoce su condición, es decir, se humilla. Una de las cosas que aprendemos en la Escritura es que cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará a su debido tiempo. Y Jacob en su clamor se humilla. Él reconoce y confiesa su temor a su hermano, es específico en lo que le pide a Dios. Tomemos nota de las características del clamor de nuestro patriarca Israel o Jacob. Y es que él es un hombre humilde al momento de orar, de clamar a Dios, reconoce la grandeza de Dios, reconoce su gracia, también reconoce sus misericordias, es específico en lo que está pidiendo, reconoce su condición humana y lo confiesa. Él dijo, tengo temor de mi hermano, pero luego él le dice, líbrame. Es específico en lo que le está pidiendo a Dios y también le recuerda a Dios de alguna manera, por decirlo así, no es que a Dios se le olvida su promesa, sino que Jacob apela a la legalidad divina. Es decir, Jacob se agarra, se apropia, toma la legalidad divina de la promesa que Dios le había entregado. Es decir, si mi hermano Esaú viene y acaba con los dos campamentos, si él me mata a mí, a mis hijos, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa que tú me has entregado? Hay dos cosas que ocurren aquí. Número uno, la palabra trae a Jacob paz y aliento de vida. ¿Por qué? Porque al él recitar esa promesa, esa proclama, se derriba en él de alguna manera el temor de que Esaú los mate a todos y que no se cumpla la palabra. Y número dos, pues al proclamar esa palabra se activa el poder de la legalidad divina. ¿Por qué? Porque Jacob está orando alineado al diseño de Dios. Hoy día podemos y tenemos mucho... digamos, una dinámica errada. Yo he visto personas tristemente con una dinámica errada de lo que es la oración. Hacen rezos, de alguna manera repiten lo mismo, por decir, están orando en un círculo, está un grupo de personas orando y pasa una persona y ora por algo y entonces puede pasar la otra que estaba al lado y ora exactamente por lo mismo y pide lo mismo como si Dios no hubiese escuchado lo que dijo la otra persona. En los equipos de oración se ve mucho eso, es una dinámica errada de la oración, porque entonces lo que está diciendo es que no, Dios no escuchó la oración que hizo mi hermano. Lo otro es que oramos hoy por una cosa y al otro día o en la noche oramos por lo mismo exactamente como si Dios no hubiese escuchado nunca, como si la oración nunca hubiese tenido un efecto. Y eso es una dinámica errada de la oración. Otro de los grandes errores que se cometen en el pueblo de Dios, lo digo con mucho respeto, pero también con... Esa dinámica de óreme, impóngame la mano, ministreme por voluntad de hombre y de alguna forma pues la dependencia de los ministros de Dios es una dinámica errada, es una dinámica que no es la voluntad del Padre porque se vuelve un fanatismo, se vuelve un costumbrismo y una religiosidad. Y la religiosidad es la falsa espiritualidad. Entonces hay una gran diferencia entre tener una necesidad como estar enfermo, por ejemplo, y pedir oración a una fiebre o una costumbre terrible, una religiosidad, una costumbre religiosa de estar dependiendo de que la gente te imponga la mano, de que te ministre. Fíjese, yo veo, esa es una dinámica que yo veo, por ejemplo, en las personas que trabajan en la brujería y se dedican a eso. La gente hace colas en las casas de los brujos para que le haga un despojo, para que le haga un baño, para que le imponga manos, para que le saque las malas influencias. Y muchas veces esa misma costumbre se trae al pueblo de Dios sin darse cuenta. Eso de óreme, ministreme, póngame la mano, sin una dirección de Dios, solamente porque está un hombre de Dios, un ministro, y yo quiero depender de que me ponga la mano porque va a ocurrir algo en mí. Eso no es una dinámica de reino, es una dinámica religiosa que necesita ser corregida en el pueblo de Dios. En la Escritura encontramos, fíjese bien, en la Escritura encontramos que la imposición de manos, y dice la Escritura que no impongamos las manos con ligereza. La imposición de manos es para sanar enfermos, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero también vemos a Yeshua sanando enfermos, enviando la palabra, porque lo que sana es la palabra del Dios eterno, es su voluntad, y su voluntad está expresada en su palabra. Entonces vemos a un Dios sanando, puede poner manos o no imponerlo, pero en el nombre de Yeshua proclamamos y oramos por esa sanidad. Y otra parte en la Escritura donde encontramos la imposición de manos es, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti por la
la imposición de mis manos. Entonces vemos acá en la escritura que las manos se imponían o para sanar enfermos o para reconocer públicamente una activación en el ministerio de alguien. Entonces, si algo es dirigido por el Espíritu de Dios, todo está bien. Pero si algo es dirigido por el hombre, por una dinámica religiosa de la necesidad imperiosa y enfermiza de que la gente te ministre, de que un ministro te ministre, te imponga manos, ahí hay algo que tiene que ser corregido. Entonces es muy importante eso al momento de entender lo que es la verdadera oración. Y aunque la oración no es el tema que estamos tratando en esta semana número 8, aprovecho para poner como ejemplo la oración de Jacob y aprovecho también este espacio o este paréntesis para expresar la gran inquietud que me da al ver tanto pueblo de Dios sumergido en una dinámica enfermiza de dependencia de ministros de Dios para que le ministren y le impongan la mano, sencillamente porque quieren, por emoción y no porque hay una dirección divina. Si Dios dirige a imponer manos, traer una activación, eso está muy bien, está correcto, maravilloso. Lo que estoy señalando acá no es que no impongamos las manos, yo no es eso lo que estoy diciendo, sino que lo que estoy señalando que debemos corregir es la dinámica errónea, enfermiza, religiosa de personas que dependen del ministro y de la imposición de manos sin una dirección de Dios. Cierro el paréntesis. Continúo entonces culminando con la oración de Jacob, que se apropió de la legalidad divina y de lo que Dios le había prometido acerca de su descendencia. Luego dice la escritura que Jacob envía presentes a su hermano Esaú. Estaban divididos por manada. Aquí debe haber alguna estrategia de Jacob. Divididos por manada para apaciguar la ira de su hermano y hallar gracia delante de él. También Jacob hace pasar a sus mujeres, siervas e hijos y todo lo que tenía delante. Pero luego la escritura dice que más adelante lo vamos a ver que Jacob también pasa delante de ellas antes del encuentro con su hermano. Y otro aspecto o episodio importantísimo en el cual quiero detenerme es en la lucha que tiene el ángel con Jacob. ¿Por qué digo el ángel con Jacob? Se cree que quien tuvo la lucha acá fue directamente Yeshua, y yo lo creo así. Yo creo que Yeshua tuvo que vencer el área de Jacob que necesitaba morir para que él pudiese pasar como ese patriarca, como ese hombre a través del cual Dios había escogido un pueblo para perpetuar su nombre, su reino y su justicia y su cultura también. Entonces vemos acá a partir del versículo 24 del capítulo 33, dice: y Jacob se quedó solo, y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba, pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo, y a Jacob mientras luchaba con él. ¿Quién luchó con Jacob? Se cree, y como dije anteriormente, yo creo que fue Yeshua quien luchó con Jacob. Creo que Dios orquestó ese momento donde Jacob tenía que quedar solo. Jacob no podía estar en ese momento ni con las mujeres, ni con los hijos, ni con nadie más. Él necesitaba estar solo porque Dios necesitaba descoyuntar el ego. Aquí la idea que nos deja en este pensamiento, en esta expresión, es que Dios le descoyuntó el ego. Y yo quiero que usted mire más allá de una lucha física, porque esto fue mucho más allá de una lucha física. No podemos imaginar o pensar por un momento que algo tan trascendental como cambiarle el nombre al patriarca que Dios había escogido y le había prometido, darle descendencia y crear de él el pueblo a través del cual perpetuaría un pueblo de adoradores a él, a su nombre, su cultura y su reino, sería algo tan sencillo y tan sencillo como eso, pues como una lucha física. Realmente lo que Dios hizo ahí con Jacob fue una lucha en el plano espiritual y en el plano de su alma. Habían áreas en el alma de Jacob que necesitaban morir. Fíjese bien, para que Abraham pudiese ser digno y de la promesa que Dios le había entregado, Abraham tuvo que morir en ese altar donde Dios le pide a Isaac. Dije anteriormente la misma enseñanza que mi esposo ha dado, que eso se quedó tan grabado en mi corazón
que en ese día del altar, en aquel monte Moriah, no murió ninguno, pero murieron dos. Murió Isaac porque en su corazón él renunció a su hijo y lo entregó. Abraham, porque renunció a su hijo Isaac y lo entregó. Y murió Isaac porque en su corazón también decidió morir, y él, ya siendo un hombre de más de 30 años, llevando esa, dice la escritura que llevó la leña, la carga de la leña, siendo un hombre de más de 30 años, un hombre ya con conciencia, se colocó en ese altar y permitió que su padre le fuese a quitar la vida. Así que ese día ellos dos murieron el mismo día en su corazón y pasaron a ser los dignos de ser herederos de lo que Dios les había entregado. Y luego faltaba pues ahora de alguna manera la muerte de Jacob. Jacob tiene un encuentro con Dios ahí en Betel. Dios se le aparece, pero fue más bien una expresión o un momento donde Dios le iba a enseñar a Jacob, a direccionar a Jacob y a esculpir en el corazón de Jacob el diseño que tenía para con él. Ahora no solamente era la promesa de Dios sobre Abraham y sobre Isaac, sino que ahora era Dios directamente a Jacob, bendiciéndole, hablándole, dándole la promesa y comprometiéndose con él a darle cumplimiento a lo que le había entregado a su padre Abraham y a su padre Isaac. Entonces, vemos acá que ahora llegó el momento de morir Jacob. Esta lucha que el ángel tiene con él era el momento donde Jacob tenía que morir, tenía que quedar ahí Jacob vencido, Jacob tenía que quedar diluido para que pudiese emerger Israel. Fue una lucha donde el ángel del Eterno, fue una lucha donde el Dios eterno, donde Yeshua vino para descoyuntar el ego de Jacob, para quebrantar esa parte humana que necesitaba morir, ser diluida y que pudiera ahora nacer un nuevo hombre, y ese hombre se llamaría Israel. Entonces lo que Dios le descoyuntó fue algo más que el muslo, fue algo más que algo físico. Lo que Dios le descoyuntó a Jacob fue el ego. Entonces dice el versículo 26, entonces dijo, déjame que raye el alba, y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor, el Dios eterno, cuando le dice has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? Ninguna persona podría luchar contra la voluntad de Dios o contra el Dios mismo y permanecer siquiera un segundo en pie. Realmente lo que establece acá la Escritura y lo que nos está diciendo este contexto es que Él fue aprobado. Es decir, tú viviste un proceso y yo te digo, Jacob, has sido aprobado después de este acontecimiento. No solamente el proceso que viviste, sino que en este día te doy el sello de aprobación para que puedas avanzar. Es decir, ese fue el altar donde Jacob tenía que morir. El ángel o Yeshua lucha para que Jacob muera y para que naciera Israel. Entonces, ¿cómo podemos definir mejor y cuál es la mejor forma de definir este acontecimiento? Yeshua o el ángel o Dios lucha con Jacob para que muera Jacob y para que nazca Israel, porque fue el altar de adoración donde Jacob tenía que ser descoyuntado en su ego, en su humanidad. Su parte humana tenía que morir para que Dios pudiese cambiarle el nombre. Ya no sería más un suplantador, ahora sería Israel. Sería un padre de naciones, un bendecido por Dios. Entonces dice la Escritura, en el versículo 29 quedamos, entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Mi vida, perdón. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol y cojeaba por causa de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen del tendón de la cadera que está sobre la coyuntura del muslo, porque él tocó la coyuntura del muslo de Jacob en
el tendón de la cadera. Vemos acá como en la escritura nos deja claramente establecido de que Dios, cuando tiene un propósito con alguien, lo va a hacer experimentar procesos de crecimiento, procesos de madurez, procesos a través de los cuales esa persona pueda ver su mano, nosotros podamos ver su mano, pero también Dios siempre nos va a llevar a nuestro peniel. Dios siempre nos va a llevar a nuestro lugar de muerte. Dios siempre nos va a llevar a ese lugar donde nosotros quedamos allí descoyuntados en nuestro ego y puede emerger de nosotros un nuevo hombre o una nueva mujer. Y eso fue lo que sucedió en ese momento en la vida de Jacob. Ahora nuestro patriarca no se llama Jacob, ahora se llamaría Israel, porque la identidad de su plantador, la identidad de uno que le hizo caso a la mamá para darle una ayudita a Dios, ese hombre ya quedó muerto, quedó en el pasado, quedó diluido. Ese hombre fue procesado durante 20 años, dice la escritura que trabajó 14 años por las mujeres y 6 años por todo el ganado y las propiedades que tenía. Era un hombre que ahora había conocido a Dios cara a cara y realmente pues ya había vivido el proceso y había sido aprobado. Entonces, ¿cómo podemos determinar o cómo podemos identificar o ilustrar este acontecimiento? El Dios eterno lucha para procesar a Jacob en un día y poderlo bendecir y poderlo aprobar para que pueda continuar esa carrera del llamado que él tenía por delante para Jacob. Dios tenía por delante una carrera que no había terminado para Jacob. Vamos a pasar entonces al capítulo número 33, donde nos relata el encuentro de Jacob y su hermano Esaú. Ellos tienen el encuentro, vemos en la escritura que pasan adelante, las mujeres pasan todos adelante, pero luego Jacob pasa delante de ellas y se encuentra con su hermano Esaú. Antes de ello, pues, o más bien luego, Esaú ve todos los presentes que le da Jacob y pues soberbiamente le dice que no le hace falta nada de eso. Jacob le insiste y Esaú los recibe. Jacob luego se separa de Esaú después que tienen ese encuentro. Dice la escritura que Esaú pues lo abraza y lo besa. Imagínense, iba con intención, en mi opinión, cuando se va con 400 hombres no tenía una buena intención. Pero el clamor de Jacob cambió todas las cosas. Y yo voy a decirte algo. Hay personas que pueden preparar una agenda para ti. El diablo puede preparar una agenda para ti. Se puede levantar todo el imperio de las tinieblas contra ti. Y preparar una agenda para destruirte a ti, a tu familia, a tu vida, a tu llamado, lo que sea. Pero cuando Dios decidió y estableció algo para ti, si primero se parte la tierra en 4 antes de que Dios deje de cumplir una palabra que ha salido de su boca. Entonces, independientemente de cuáles eran los planes de Saúl al principio o luego para su hermano Jacob, Dios había determinado una palabra sobre Jacob. Jacob tenía garantía no solamente de prosperidad, sino de cobertura, de fructificación, de herencia y toda una promesa que Dios le había entregado, un diseño. Por lo tanto, ni la ira de Esaú, ni su poderío iban a poder impedir lo que Dios había determinado para Jacob. Entonces había un destino para Jacob. Así como Dios le impidió a Labán hacerle daño a Jacob, cuando Labán persigue a Jacob, luego de que Jacob se va de su casa, Dios le impide a Labán estorbarle el camino a Jacob. Dice la escritura que Dios se le apareció a Labán y le confronta. De la misma manera, yo estoy segura que el clamor de Jacob subió al corazón de Dios y Dios le impide a Esaú hacerle daño, aunque fuese con 400 hombres, aunque él se hubiese propuesto ir con un ejército mayor o lo que fuese, la voluntad de Dios iba a prevalecer. Y yo quiero decirte algo, independientemente de los planes que tal vez tú hayas podido experimentar frustración, que tal vez no se te dieron, que viste estorbo en algún área de tu vida, lo que Dios determinó contigo va para adelante. Así que avanza y no permitas que nada te detenga. Que entre el cielo y la tierra, lo más importante después de tu Dios, sea cumplir tu llamado sobrenatural, tú y tu casa, tu familia. Entonces, apégate a las promesas del Padre, apégate a la palabra de Dios, apégate a lo que Él determinó para ti. Recurre en tus oraciones a la legalidad divina de su palabra. Recita sus promesas, proclámalo, porque va a ser un efecto poderoso en tu vida. Va a desplazar el temor, la inseguridad, la desconfianza, la duda.
va a desplazarlo dentro de ti, pero también va a activar el poder de Dios en el plano espiritual y va a derribar las estrategias del enemigo en tu contra. Así que así como Dios estuvo con Jacob, también Dios está con nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro. Somos el templo y morada del Espíritu del Dios eterno. Y el Espíritu de Dios permanece en nosotros siempre. Nadie puede cambiar eso. Por lo tanto, ¿quién va a dañar a los escogidos de Dios? Dice la Escritura que somos miembros del cuerpo de Yeshua. Así que, ¿cómo o quién podrá ir en contra del cuerpo del Mesías y dañarlo? Ese es un tiempo de recobrar nuestras fuerzas y nuestra confianza en nuestro Padre y entender que su buena voluntad agradable y perfecta ha de cumplirse en nuestras vidas. Solamente necesitamos creer a Dios, creer a sus promesas y creer también a sus siervos los profetas que nos dicen y nos proclaman y nos anuncian lo que el Dios eterno tiene para nosotros y vamos a ser prosperados en nuestro camino. Continuamos entonces con el capítulo, estamos en el capítulo 33. Ellos se separan, luego Israel levanta un altar, o Jacob levanta un altar al Eterno en Siquem, en la tierra de Canaán, donde plantó su tienda, dice la Escritura, y le puso nombre, que tiene que ver con Dios, el Dios de Israel. Vemos que en la vida de Jacob, la misma característica que vemos en Abraham y en Isaac. Hombres de altar, hombres que levantaron altar, hombres que tuvieron intimidad con el Padre, y Jacob acá levanta un altar. ¿Para qué es este altar? Número 1, reconoce el señorío de su Dios, lo adora y se humilla delante de él al levantar un altar en Siquem, en la tierra en la cual ahora plantó su tienda. Lo otro que provoca este altar es que el altar al Dios eterno establece cobertura y marca la tierra. Donde usted levante un altar al Dios eterno, donde usted levante un altar de adoración, ahí habrá cobertura. Ahí se establecerá el gobierno del Padre, ahí se establecerá el señorío de Yeshua en su vida. Así que así como nuestros patriarcas fueron hombres de altar, esto nos deja como ejemplo que nosotros debemos ser una generación de altar, una generación de reconocimiento del señorío de nuestro Padre y de sometimiento a su gobierno y a su voluntad para nuestras vidas. Es un tiempo de limpieza, donde Dios está sacando muchísimas cosas de nosotros y está trayendo purificación en nosotros para estar sometidos a su voluntad. La Escritura nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos enseña que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto inteligente a nuestro Dios. Cada vez que nos negamos a hacer nuestra voluntad o a hacer la voluntad de los hombres por honrar a Dios, nosotros estamos llevando una vida de altar. Cada vez que obedecemos la palabra, que obedecemos los estatutos, que obedecemos la cultura del reino de Dios, aun cuando quedemos en ridículo o cuando nosotros seamos criticados por el hombre por caminar alineados a Dios, nosotros estamos llevando una vida de altar. Y la generación que lleva una vida de altar es una generación que está bajo cobertura, es una generación que vivirá en prosperidad, es una generación que caminará en victoria plena y es una generación que verá a Dios cada día obrar a su favor en sus vidas. Así que llevemos una vida de altar cada día y que esto nos deje esa gran enseñanza. Entonces vemos acá que nuestro patriarca Jacob, ahora llamado Israel, levanta un altar y también vemos en ese altar una actitud de agradecimiento, pues acababa de tener el encuentro con Dios en Peniel. Luego vamos al capítulo número 34. El capítulo número 34 nos habla acerca del rapto de Dina y la violación de Dina. Nos dice la Escritura que Dina, la hija de Lea, había dado a luz, que Lea había dado a luz, salió a ver a las hijas de aquella tierra. Y en aquel momento pues eso no estaba permitido. Vemos una imprudencia en la vida de Dina y es que ella salió a cohabitar de alguna manera, salió a tener relación con aquellas mujeres paganas, salió a tener, relación y a tener pues de alguna manera contacto con aquellas personas que no caminaban en la cultura del reino de Dios, y eso fue una gran imprudencia. Y la Escritura enseña que la vio Siquem, el hijo de Hamor, el Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la humilló. Pero luego nos enseña la Escritura que se enamoró de ella, y si leemos bien el capítulo, él estaba dispuesto a todo por ella, se enamoró de manera profunda pues de ella,
y estuvo dispuesto a todo por ella. De hecho, Siquem le pidió a su padre que negociara, que hiciera lo que tuviese que hacer para que él tuviese a Dina, que era la hija de Lea, con Jacob, que la tuviera por mujer. Él se enamora de ella y su padre pues trata de entrar en esa negociación para que esta mujer Dina se una y se quede ahí con ellos, pero la negociación pues no fue todo un fracaso. Ellos proponen que ellos le entregan sus mujeres a los hijos de Jacob y ellos y viceversa estos a ellos, y hagan de los dos un solo pueblo y habiten en esa tierra de Siquem. Eso era en contra del diseño, en contra del propósito. ¿Por qué? Porque vemos acá en la escritura que Dios hizo un énfasis, y los patriarcas hicieron un énfasis para que tanto Abraham con Isaac como Isaac con Jacob, y ahora por supuesto Jacob iba a seguir el mismo diseño, de que no se mezclaran con mujeres paganas, porque ellos habían entendido que eran un pueblo escogido por Dios para establecer y perpetuar un linaje. Entonces, esta proposición que estaba haciendo Siquem era conveniente para ellos, que fueran un solo pueblo. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre riquísimo, iba a habitar en sus tierras, y vemos acá que también ellos iban a ver que todo lo que tenía Jacob, pues ellos también iban a ser bendecidos por causa de Jacob, y además cumplir el caprichito de su hijo Siquem. Estoy hablando que Siquem era un príncipe, estaba acostumbrado a tener la mujer que quería, porque era un príncipe, era el príncipe, el hijo principal, el príncipe de esa tierra, el hijo de Amor, y su padre pues quería negociar y hacer lo que sea, y parte de eso fue proponer un contradiseño a Jacob y a sus hermanos, de que se quedaran ahí, que tomaran cada quien las mujeres de los unos de los otros, tomen ustedes nuestras mujeres, nosotros tomamos sus mujeres y seamos un solo pueblo. Un contradiseño, lo vemos acá. Ellos trataron de hacer esta negociación. Luego los hijos de Israel responden con doblez, dice la escritura, y proponen un trato de circuncidarse los hombres de Siquem, el cual ellos aceptan, y por esa causa son ejecutados por mano de los hijos de Israel, por iniciativa de Simeón y Leví, a causa de la debilidad de su cuerpo por la circuncisión. Vemos acá cómo ellos llegaron a asesinar a los hombres y saquearon la ciudad en venganza por su hermana Dina. Ellos estaban terriblemente ofendidos por lo que Siquem le había hecho a Dina, y aunque él intentó por todos los medios de quedarse con ella porque estaba enamorado de ella, pues la ira de Simeón y de Leví provocaron que estos hombres le hicieron esta propuesta, esta negociación. Este hombre enamorado acepta, y ellos pues al estar al tercer día, dice la escritura que estaban debilitados por la circuncisión, pues ellos mataron a todos los hombres con el cuchillo, a cada uno, y saquearon la ciudad. Un acontecimiento de verdad terrible que Jacob no había aprobado. Luego vemos en la escritura que Jacob se indigna con el accionar de sus hijos y reprende a Simeón y a Leví, y les dice, y le estoy parafraseando yo, le dice: ahora esta gente nos va a atacar, nuestros vecinos, los pueblos se van a juntar contra nosotros y van a matarnos. Entonces Jacob no había aprobado este accionar. Fueron ellos que lo maquinaron en sus corazones y lo ejecutaron. Luego en el capítulo 35, vamos a pasar al capítulo 35, ya vimos la violación y la humillación de Dina. En el capítulo 35, Dios le habla a Jacob y lo envía a su segundo Betel y le pide un altar. Vemos acá que Jacob en el capítulo 35 dice: dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías delante de Esaú tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Jacob le pide, recordemos que esta gente, las mujeres quedan con Jacob, porque a quienes mataron los hijos de Jacob fue a los hombres, asesinaron a todos los hombres de Siquem. Pero quienes quedan allí son las mujeres, quedaron personas ahora a cargo de Jacob. Dios ahora llama a Jacob a Betel nuevamente, el lugar donde tuvo el encuentro cuando huía de Esaú, y Jacob
les pide a esta gente que está bajo su cargo y a su casa, pues básicamente a esta gente que se desliguen, se desprendan, se deshagan de los dioses extraños. Recordemos el acontecimiento que se dio cuando Jacob sale de la casa de Labán, que Raquel, su esposa, se lleva a los ídolos de su padre y posiblemente pues aún estarían con ella esos ídolos. Quiere decir que todavía había idolatría en el corazón de Raquel. Entonces vemos que Jacob le dice a esta gente que se purifique, le estoy diciendo en mis propias palabras, que se purifique. Dice la escritura que se cambiaran las ropas y que se deshacieran de todo aquello que eran ídolos extraños, y ellos le entregaron zarcillos que tenían en sus orejas y le entregaron a Jacob esos ídolos, y dice la escritura que luego Jacob los entierra ahí en Siquem. Entonces Jacob les ordena y les comunica a su casa que se van a Betel, y le ordena a todos que estaban con él que quiten sus dioses, le ordena que se purifiquen porque él iba a emprender un viaje que Dios le había asignado. Jacob iba a emprender en ese tiempo, pues a seguir el llamado de Dios en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Se iba a Betel a hacer el altar que Dios le había pedido, y necesitaba caminar con un pueblo que estuviera alineado. Entonces vemos acá en la escritura que le entregan en los dioses y él los entierra junto a la encina, que es un árbol de culto que estaba ahí en Siquem, que había junto a Siquem, y ellos partieron, dice la escritura. Luego nos enseña también en la escritura, y vemos un episodio, dice que un terror sobrenatural invadió las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Quién envió ese terror? El Dios eterno. Y yo quiero decirte algo. Hay gente que muchas veces se puede proponer maldecirte, hacer oraciones hechiceras en tu contra, poder querer hacerte daño, robarte, lo que sea en tu contra. Pero así mismo como el Dios eterno sobrenaturalmente envía un terror sobre esas naciones circunvecinas, el Dios eterno envía terror contra nuestros enemigos, contra aquellos que nos hacen estorbo para avanzar en el propósito de Dios. Así que confíe en esa palabra. Dice la escritura que no persiguieron a Jacob. Luego Jacob edifica un altar en Betel y el Eterno se le aparece y le confirma su nombre Israel, ya no más Jacob, es decir, ya no más Jacob, y le confirma también la promesa. Y es su segundo Betel. Jacob había experimentado en ese momento donde sus hijos hacen toda esta terrible matanza. Yo me imagino que Jacob pudo haber experimentado el terror también, pensando que las naciones circunvecinas lo iban a matar, se iban a unir contra ellos, pero Dios tenía la solución, Dios tenía todo preparado en su mano, y Dios le dice, ven a tu segundo Betel. Y eso lo estoy diciendo yo en mis propias palabras. Ven, Jacob, a tu segundo Betel. Todos a veces pasamos de alguna manera por nuestro segundo Betel y no nos damos cuenta a veces, otras veces sí. Y es el lugar donde el Dios eterno nos hizo la promesa, donde nos esculpió en el corazón el diseño que tenía para nosotros, ese diseño que tenía para nosotros y para nuestra casa. Y Dios necesitaba llevar a Jacob a ese mismo lugar donde él levantó la piedra, donde él derramó aceite, donde él dijo que era casa de Dios, a ese mismo monte Moriah, a ese lugar de muerte, a ese lugar de donde estaban los cielos abiertos, a ese lugar donde Dios abrió los cielos. Dios necesitaba llevar nuevamente a Jacob, porque él tenía que ahí recibir nuevamente la voz de Dios, primeramente levantar el altar, pero lo segundo era escuchar la voz de Dios, esa voz que esculpió en su corazón el diseño para fortalecer y ampliar esa promesa y fortalecerlo dentro de su corazón. Entonces vemos que nuestro patriarca Jacob, o llamado ahora Israel, vive su segundo Betel. Luego vemos en este mismo capítulo la muerte de Raquel, y recordemos por qué muere Raquel: por haber robado los ídolos de su padre, por tener idolatría en su corazón. Pues Jacob había declarado una palabra a Labán diciendo que si alguien tenía sus ídolos, muera. Y asimismo Raquel estaba embarazada de Benjamín, y dando a luz murió. Nace entonces Benjamín, el otro hijo de Jacob. Ya no tenía 11, recordemos que tenía 11 hijos varones y una hembra. Ahora Jacob tiene 12 hijos varones que fueron
las 12 tribus, 12 hijos varones, y recordemos también que luego esto se amplía porque Dios reconoce a la tribu de Efraín y Manasés como hijos propios. Entonces aquí vemos que Israel tiene su hijo número 12. Luego vemos también un acontecimiento que Rubén se acuesta con Bilha, concubina de su padre, la sierva de Raquel, y su padre se entera de este acontecimiento. Luego vemos en este mismo capítulo los nombres de los descendientes de Jacob y la muerte de Isaac, el padre de Jacob. En el capítulo 36, en el cual no voy a hacer énfasis porque nos habla básicamente de la descendencia de Esaú, de los jefes de las familias de Esaú, de la descendencia de Seir y de los reyes de Edom. Y quiero culminar proclamando sobre tu vida en este tiempo, declarando que la voluntad del Dios eterno viene para traer cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho para ti. Proclamar que ninguna cosa creada ni por crear podrá impedir en tu vida el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Proclamar que los estorbos son quitados del camino. Proclamar que Dios te lleva a tu Peniel, que te lleva a tu Betel, a tu segundo Betel, para darle cumplimiento a lo que Él te ha hablado. Proclamar que ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en tu contra. Aprópiate de las promesas, aprópiate de la legalidad divina de lo que Dios dice en su palabra para ti. En el nombre de Yeshua proclamo un tiempo nuevo para tu vida, proclamo un tiempo de cosecha, proclamo un tiempo de entendimiento de los procesos que has vivido, que no caminarás más sin entender por qué has vivido tal o cual cosa, sino que Dios te revela y te da el discernimiento para entender cada proceso que has vivido y que Dios y entender que Dios le va a sacar el jugo a cada una de las cosas que has podido experimentar. Así que te bendigo en el nombre de Yeshua. Gracias por seguirnos en nuestro plan de lectura y estudio bíblico en casa T54. Les motivo a que puedan continuar con nosotros en la próxima semana, la semana número 9, y pues quiero decirles que Dios en este tiempo está haciendo cosas extraordinarias. Hay cosas que en el mundo están ocurriendo que desestabilizan a la humanidad, pero los que estamos edificados sobre la roca vamos a ir cada día con mayor entendimiento de lo que Dios está haciendo, de su voluntad, de su voz, alineados a Él, a su palabra, y sobre todo con el cumplimiento de lo que Dios ha determinado para nosotros, apropiándonos y pisando tierra de cumplimiento. Proclamo que pisas la tierra del cumplimiento. Proclamo que pisas la tierra del cumplimiento. Escúchame, proclamo que pisas la tierra del cumplimiento y que una nueva temporada se abre para ti en el nombre de Yeshua. Que la palabra de Dios desplaza todo lo que en ti ha provocado duda, desconfianza, terror, temor, y que Dios te afianza cada día y esculpe en tu corazón el diseño que tiene para ti. Les bendigo en gran manera, les amo mucho, bendiciones para todos, shalom, y nos vemos en el próximo video de la semana número 9.